Siguiendo con la parte 2, ¿verdad?, del anterior vídeo, quería mencionar esto, ¿verdad?, que está en Apocalipsis 4, que está en Apocalipsis 4 sobre el arrebatamiento, ¿no? Dice así: después de esto miré, y aquí en la puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Obviamente aquí se está simbolizando, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia. Aquí es Juan, que está siendo una simbología de la iglesia, cuando va a ser arrebatada y va a ver a Dios, obviamente en su trono, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque al igual que ha sucedido aquí, ¿verdad?, y está revelado que la iglesia va a ser arrebatada, vemos que hasta Apocalipsis 6, o sea, pasan 2 capítulos, todo Apocalipsis 4 y todo Apocalipsis 5 y hasta Apocalipsis 6, no comienza la gran tribulación, no comienzan los sellos. Es decir, que en este tiempo lo más probable es que haya un tiempo de espera, es lo más probable. Luego, si alguien también se lo pregunta, cómo las personas van a ser salvas en este tiempo de espera, pues obviamente siendo mártires. Siendo mártires, porque aunque aún no haya comenzado la gran tribulación, el tiempo de gracia, de creer el Evangelio y ser salvo, ya pasó. Y Dios no va a dejar un tiempo en donde nadie pueda ser salvo, ¿no? Aquí las personas ya van a comenzar a ser salvas, pues, por morir por Cristo. Supongo que aquí la persecución ya va a empezar a comenzar, o al menos el terreno se va a comenzar a preparar, a dar, ¿no?, para que uno, por ejemplo, en la gran tribulación ya pueda ser salvo, o si el tiempo de espera es muy grande, pues supongo que ahí ya comenzarán a haber mártires, ¿no?, por la causa de Cristo. Bueno, al fin y al cabo, esto es un misterio. Lo más normal es que haya un tiempo de espera por todos los argumentos que hemos dado y también más que hay en la Biblia, pero solamente era para hacer un breve resumen sobre esto. Bueno, vamos ahora, ¿verdad?, a irnos al pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Aquí está. Esto es una carta de la iglesia: no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, en las escrituras originales, el manifieste se cambia por el y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá quién? Cristo, a por la iglesia, a buscar a su iglesia en el arrebatamiento. Y las condiciones para que esto suceda es que venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, o sea, que se revele el anticristo. Entonces vemos que el arrebatamiento se va a dar una vez, por ejemplo, a la iglesia nos ha sido revelado el anticristo, y por ejemplo también la hora. El arrebatamiento también se va a dar obviamente cuando todos los miembros integrantes de la iglesia hayan sido salvados, porque todo el cuerpo espiritual de Cristo se va a ir. Dios no se va a dejar a nadie que iba a creer el evangelio aquí, ¿no? Los que lo van a tener que creer, lo van a creer y se van a ir al rapto, ¿no? Obviamente Dios va a tener un tiempo de misericordia para todas aquellas personas que lo tengan que creer. Vamos aquí en Juan 19:30, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, aquí quería hacer un breve paréntesis para irnos a cuando Jesucristo fue Él el que murió en vez de nosotros, pues por nuestros pecados, ¿no? Cuando Jesucristo dijo consumado es, ahí fue cuando nos salvó. Ay, ¿cómo nos pudo salvar? O sea, si Él no murió cuando Él dijo consumado es, ¿no? Porque nos salvó cuando murió. Entonces, ¿cómo dijo que ya estaba hecho antes de morir? Bueno, porque ahí Dios, obviamente, sufrió una separación de Dios eterna. Está revelado, por ejemplo, en Salmos 22, en donde dice que Él fue el separado en vez de nosotros, ¿no? Nosotros por nuestros pecados debiéramos haber ido al infierno para siempre. O sea, un sinónimo de debiéramos habernos quedado sin Dios para siempre, debiéramos haber sido separados de Dios para siempre. Esto lo sufrió Cristo. La cosa con Cristo es como todos sabemos, luego volvió al Padre, subió al Padre, o sea, resucitó, estuvo con el Padre ahora sí para siempre ya. Por eso Dios mismo dijo en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue cuando nos salvó, ahí fue cuando nuestros pecados recayeron sobre Él, y es por eso que ahora nosotros estamos siempre con Dios. Básicamente es eso, es por eso que ahora nosotros estamos reconciliados siempre con Dios. Quería hacer este breve paréntesis, ¿verdad? Para explicar un poco más por encima, ¿verdad?, el tema de la salvación de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 43:12, yo anuncié y salvé y hice oír. Aquí está. Jesucristo anunció que nos iba a salvar, nos salvó, y luego lo estuvo anunciando también. Ya sea mediante, por ejemplo, nosotros, mediante al estar en la iglesia, toda aquella persona que haya creído el Evangelio,
Estamos anunciando los evangelios, buena noticia, que Él murió en vez de nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Por ejemplo, en Hebreos 9:15 lo dice así claramente. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, que aquí vemos claramente cómo al final, bueno, dice que su muerte por nuestros pecados nos salvó de que nosotros pues estuviéramos separados de Él para siempre, muertos en el infierno para siempre, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Ahí está. Tuvo que intervenir aquí Cristo mediante su muerte. Él en vez de nosotros. Eso es la sustitución. Aquí dice en Daniel 12:11, ahora después de este paréntesis, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, ahora 1290 días. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Habíamos parado aquí en el tiempo de espera de la gran tribulación y ahora aquí, por ejemplo, estamos dentro de la gran tribulación. Tribulación cual nunca la ha habido, como están las escrituras, la tribulación, muchos lo llaman Apocalipsis. Tenemos aquí, como hemos dicho, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, 21 juicios. Y aquí a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, ¿verdad? Va a ser abolido, ¿verdad? El sacrificio continuo. El sacrificio continuo. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, a la 1290 días. Bueno, cuando el anticristo haga esto, y para explicarlo mejor, los judíos, como no creen que la muerte de Cristo los salvó pues, del infierno para siempre, pues por eso que los judíos quieren seguir sacrificando una vida en vez de la suya por sus pecados y quieren seguir matando animales. Eso es el sacrificio perpetuo. Por eso los judíos sacrifican animales. Cuando el anticristo haga una especie de pacto de paz con ellos, aunque luego obviamente pues ya sabemos lo que va a pasar con el pacto de paz, una falsa paz, lo que va a suceder es que el anticristo va a decir, bueno, pues yo voy a abolir este pacto, entonces pues no vais a seguir sacrificando los animales para vuestra salvación, aunque vuestra salvación ya fue consumada aquí hace 2000 años, ¿no? La cuestión es que cuando pase esto, como bien sabemos, el anticristo va a ser muerto y en él va a entrar, ¿verdad?, la bestia, un ser espiritual. Entonces, esto lo tenemos por aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Vemos como aquí ya no es el anticristo y es la bestia. Claro, o sea, como fue una herida mortal de muerte, el anticristo murió, porque si no sería una herida mortal. Pero su herida mortal fue sanada. Aquí se va a fingir una resurrección, como Jesucristo. Cuando Él murió por nuestros pecados, aquí se va a fingir una resurrección, pero ya no será el anticristo. Y la tierra entera se maravilló y no seguía tras el anticristo, no seguía tras el hombre de pecado, seguía tras la bestia. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que aquí ya directamente los ángeles van a estar operando en las personas de manera directa, ¿vale? Ya sea torturándolos o cualquier cosa. Los ángeles caídos y los ángeles de Dios también. Por ejemplo, para decir que no se marquen con la marca de la bestia o adoren a la imagen de la bestia. Bueno, tenemos que tener en cuenta que también, por ejemplo, en Apocalipsis 19, del 11 al 13, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está. Aquí es obviamente, ya habiendo escrito el tema de la gran tribulación y demás y lo que va a pasar, la segunda venida de Cristo, que es Cristo viniendo ya a reinar sobre la tierra, ¿verdad? Ahí está. Y obviamente ya al colocar su reino milenario sobre la tierra, apartar a los cabritos, también a las ovejas, obviamente, sí, los cabritos de las ovejas. Tenemos que tener en cuenta que el pasaje obviamente está escrito para todas las personas que no murieron en la gran tribulación y al no ser mártires,
no habrán obedecido a este mandato de salvación y entonces no serán salvos, ¿no? Todas estas personas que cuando Cristo venga las separe no habrán muerto, entonces no podrán ser salvas. Esto es un tema también que se tiene que comentar. Bueno, también quería comentar, por ejemplo, Mateo 24-21. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Aquí tenemos lo escrito, ¿verdad? Respecto de la gran tribulación, será un horror esto para todas las personas que pasen por ella. Animaros a creer, porque Cristo os salvó y ahí vais al rato, no hay ningún problema, solamente creer una noticia, así como de un diario. Creerle a alguien. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ahora, en cuanto a la iglesia, nosotros debemos hacer obras porque ya hemos sido salvos, obviamente no para ser salvos, y entonces cuando nos vayamos al rapto, durante este tiempo de espera, puede ser que el Señor ahí, lo más probable, es que nos recompense en cuanto a esas obras que hicimos, por ejemplo, predicar el Evangelio, orar, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, pasar tiempo leyendo las Escrituras y demás. Entonces, para terminar, como dice aquí Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre del unigénito Hijo de Dios es Jesús, y Jesús significa Salvador. Y tú le tienes que creer a tu Salvador. ¿Qué te salvó? Eso le tienes que creer a tu Salvador, que te salvó. Tú tienes que saber que vas al cielo porque tienes que decir, sí, obviamente, yo no voy al infierno, porque Jesús me salvó. Yo sé que voy al cielo. Pero decir otra cosa que no sea esta es estar diciendo que Dios es mentiroso, que no te salvó. Es estar diciendo, no, Dios no me salvó. Cuando sí te salvó. Y tienes que estar de acuerdo con eso. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tú tienes que creerle a tu Salvador que te salvó. Tú tienes que creerle a Jesucristo que te salvó. Es así de simple. Porque te salvó. Entonces tú debieras, si tú, por ejemplo, eres una persona que cree, tú debieras estar diciendo, bueno, pues sí, pues como es mi Salvador, como me salvó, pues sé perfectamente que voy al cielo y sé perfectamente también que no voy al infierno. Son cosas totalmente lógicas. Y cuando uno está plenamente convencido de eso, porque lo sabe, porque ha obtenido el conocimiento de la verdad y porque eso es porque ha creído el Evangelio, es ahí, obviamente, cuando la persona es salva. Porque sabe dónde va, por ejemplo, y si sabe dónde va, es porque sabe a dónde no va y sabe que no va al infierno porque Jesucristo justamente lo salvó de eso. Bueno, básicamente era comentar todo esto respecto al arrebatamiento y demás, obviamente también anunciando el Evangelio y demás aspectos, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.